Bueno, para comenzar, digamos, este programa como una especie de resumen anual de lo que están convirtiendo a la Argentina, se me ocurría que la definición más aproximada de lo que está ocurriendo en el país es la definición de protectorado. Protectorado no es una colonia, o sea, no es una colonia en el sentido de que haya un país invasor, digamos, que controla todos los resortes del país, sino una especie de régimen dual en el cual formalmente hay himno, hay bandera, hay liturgia nacional, hay jurídicamente una conformación de país, pero las decisiones de fondo las toma el país imperial. Concretamente, el gobierno de Milei, para sostener su esquema macroeconómico, está agarrado del cogote del Departamento del Tesoro y de los fondos buitres que lo acompañan, como JP Morgan y BlackRock. Por lo tanto, todos sus pasos tienen que ser acordados con la potencia imperial, que a su vez impone una agenda de destrucción ambiental, algo que vamos a ver en el transcurso de este programa, de destrucción de los derechos laborales, algo que está pronto a ocurrir con la mal llamada reforma laboral, pero además también un circuito de narcocriminalidad en estado de avance muy peligroso, nunca visto los niveles de avance, sobre todo a partir de la sanción el 26 de diciembre pasado de la ley de inocencia fiscal, una ley que establece subir el piso de la evasión simple de $1,500,000 a $100 millones, o sea, hoy a cualquiera que encuentren con cerca de $100 millones no sería considerado per se evasión simple. Y en el caso de la evasión agravada, aumenta el piso de 15 millones a $1.000 millones. Es a pedir de los narcos. Esta medida de inocencia fiscal que permiten de alguna manera el blanqueo de divisas de manera descarada sin explicar su origen, se complementa con otra serie de medidas que se han tomado recientemente, como por ejemplo la apertura de la salida y el ingreso de avionetas privadas sin controles efectivos, la liberalización del transporte terrestre de personas y mercancías a través del territorio sin registros exhaustivos, blanqueo de capitales sin justificación del origen y ahora la llamada ley del principio de inocencia fiscal que garantiza la extinción de la acción penal cuando se descubren fortunas millonarias no declaradas en el exterior. Todo esto viene de un gobierno que ha financiado su campaña con Fred Machado, que tenía como principal candidato un narco que tuvieron que desplazar, José Luis Esper, que todavía tiene otra narco que no pudo asumir en el Senado, pero persiste como diputada, Villaverde, de Río Negro, y además tienen un personaje oscuro que proviene de la CIDE y que además tiene vínculos estrechos con el entorno de Donald Trump y con Santiago Caputo, que se llama Leonardo Scaturice. Recuerden este nombre, porque este señor, de ser un simple agente de inteligencia, se convirtió rápida y velozmente en un multimillonario de un conjunto de compañías extranjeras que se apropiaron de el control de lo que era Flybondi, lo que era el espacio aerocomercial privado, y también de OCA, de lo que es el correo privado. Correo y espacio aerocomercial son dos lugares muy apetecibles para el narcotráfico internacional, del mismo modo que la hidrovía, que es donde apunta sus cañones la gente del gobierno. Es decir, la Argentina, como se sabe, hace bastantes años se ha convertido en un país de alto tránsito de estupefacientes por la hidrovía, por las fronteras porosas, por el espacio aerocomercial, que se exportan masivamente a Europa y en el camino van regando de narcomenudeo prácticamente todos los pueblos. Bueno, ahora tenemos una legalización del ingreso, egreso restricto de avionetas, de transporte terrestre, por la hidrovía, del blanqueo, de alguna manera que pretende naturalizar esta situación de narcoestado o de narcoprotectorado, por decirlo de algún modo, porque en definitiva quien resuelve los asuntos es el gran tío Sam. Por otro lado tenemos una ley de financiamiento de los partidos que habilita el financiamiento opaco de asociaciones jurídicas privadas,
lo cual ha permitido que en muchas ocasiones, y esta campaña se notó muy evidentemente, los narcos metieran la cuchara a la hora de financiar concretamente no solamente al gobierno, a diferentes partidos, y luego a su turno condicionar e imponer este tipo de leyes como el de la inocencia fiscal. Es cierto que muchos estamos escandalizados porque se ha derribado el piso de presupuesto asegurado para educación, para ciencia y técnica, sin embargo que el árbol no tapa el bosque. Acá ha ocurrido algo más grave todavía, que es lo de educación y ciencia técnica, y es de alguna manera la habilitación al blanqueo absolutamente indiscriminado de los capitales narcos que pululan por toda la República Argentina. Y esto se combina con la destrucción ambiental, como está ocurriendo con los episodios de extractivismo en la minera San Jorge en Mendoza, como está ocurriendo con las petroleras y el fracking, como está ocurriendo en varios lugares de la República Argentina, y también se combina con la destrucción del principio histórico de las 8 horas de trabajo, que también es otro principio que pretende barrer el gobierno de Javier Milei, que como indiqué al principio, se trata de un gobierno formalmente independiente, pero que en realidad depende pura y exclusivamente del humor del Tesoro norteamericano, que es el que ahora maneja la situación macroeconómica inestable que tiene el gobierno, aunque parezca estable. Inestable digo porque no hay reservas para poder enfrentar una corrida, dependen pura y exclusivamente del apoyo externo. Ahora bien, todo esto ocurre en un contexto donde el gobierno, lejos de negar o de disimular esta situación, por el contrario, la reconoce explícitamente. A fin de año, Milei en estos días, la semana pasada, le repartió a sus ministros, a sus principales funcionarios, un libro que se llama Cómo defender lo indefendible. El autor es Walter Block, que es un texto que, como han repasado diversos periodistas, opinólogos en las redes, es un texto que justifica el narcotráfico, el proxenetismo, la explotación sexual, el trabajo infantil, la explotación laboral, y lo justifican como un intercambio libre y voluntario dentro del Dios mercado. Básicamente, Milei está tratando de llevarnos a naturalizar un narcoprotectorado que abre las puertas a la mafia más abyecta, que además auspicia el descarte y el saqueo ambiental más despiadado que se haya conocido en la Argentina, y que además, como si no le bastara, también incluye esto el descarte humano al tratar de arrasar con las conquistas fundamentales que el movimiento obrero ha conseguido a lo largo de este siglo, que si bien venían siendo debilitadas sistemáticamente año tras año, década tras década, ahora están en peligro de tener su estocada final, las indemnizaciones, el aguinaldo, el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho al aporte jubilatorio. Todas estas cuestiones están en duda y van a depender concretamente de la resistencia, de la lucha, pero también hemos visto que la relación de fuerzas está compleja, porque además las provincias están en una situación de asfixia económica que el gobierno aprovecha muy bien para extorsionarlos con más o menos coparticipación a cambio de votos, y esto explica la holgada mayoría de 42 votos que obtuvo días pasados en el Senado para sancionar tanto el presupuesto como esta ley narco, mal llamada principio de inocencia fiscal. Estamos en presencia de un verdadero protectorado con disfraz de país independiente. Hay situaciones en la historia que se pueden ver de países que han atravesado situaciones similares, como por ejemplo Marruecos. Entre 1902 y 1956 había un sultán que figuraba como autoridad formal de Marruecos, pero en realidad Francia y España ejercían el control político y militar. O Egipto, entre 1914 y 1922, que estuvo bajo control británico, pero mantenía una administración local limitada, mientras el Reino Unido gestionaba el canal de Suez y la política exterior. Estamos acercándonos a una situación similar, digamos, de soberanía totalmente formal, soberanía de papel, que consta del himno, que consta de la bandera, del escudo, de
celebrar las fechas patrias, pero las decisiones de fondo las está tomando el imperio, las están tomando los narcos, y los narcos y el imperio están sumamente ligados, y creo que figuras como Fred Machado y sobre todo Leonardo Scaturice, que juega a dos bandas, juega a la banda de la CIDE y juega a la banda de la convención ultraderechista que impulsa a Donald Trump, juegan abiertamente para quedarse con aquellos recursos logísticos básicos que garantizan el negocio grande del narcotráfico a través de la hidrovía, del espacio de la comercial privado, del correo privado y ahora de el no registro del transporte terrestre de ningún tipo y de la habilitación indiscriminada del blanqueo de capitales. Estamos frente a esta situación grave, digamos, para la soberanía, para la independencia del país, y claramente no basta una nuevas caras, no basta candidatos que sean carismáticos, no basta que vengan a administrar este protectorado. Lo que se necesita es un plan de liberación nacional, un programa de liberación nacional que le explique claramente a la población qué vamos a hacer con la banca, qué vamos a hacer con el comercio exterior, qué vamos a hacer con los narcos, qué vamos a hacer con los derechos laborales, qué vamos a hacer con el 50% de personas que no están registradas y cómo las vamos a incluir, cómo se va a reactivar un plan de industrialización en base a la sustitución de importaciones. Si lo que necesitamos es empezar a hablar concretamente de un programa de por una Argentina justa, libre, soberana, o como diría el Papa Francisco, por una Argentina justa, inclusiva y sustentable. Y a propósito de Francisco, hoy recordaba una carta que me había mandado para esta fecha, 27 de diciembre del año 2024, donde Francisco calificaba los movimientos del gobierno como pasos de baile de cipayo. Estos pasos de baile de cipayo se han profundizado durante todo el 2025 y han tenido de alguna manera un coronamiento final el pasado viernes 26 de diciembre con la ley de principio fiscal y barriendo de alguna manera los pisos que garantizaban un marco presupuestario para la educación, para la ciencia y para la técnica. Por lo tanto, ya no estamos solamente con un problema de candidato, o sea, cómo tenemos un candidato que plantee la inclusión. Estamos frente a un problema de candidato, pero sobre todo frente a un tema de programa de liberación nacional, y esto es lo que tenemos que tener presente. Y la Argentina tiene historia y tiene programas, tiene Huerta Grande, La Falda, el programa de los 26 puntos de la CGT, el programa de los 21 puntos de el 21F, varios programas que se gestaron a raíz de la movilización popular, de la participación masiva, de organizaciones sociales, políticas, sindicales, en los cuales tendríamos que empezar a brevar para tratar de encontrar algunas respuestas, algunas soluciones, algunas ideas respecto a cómo vamos a reconstruir a la Argentina y cómo nos vamos a liberar de este protectorado. Esto es Laudatistas, episodio 31.